Make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? But what about us? We'll always have Paris. Este es el mejor podcast de cine de bajo presupuesto. Y como el título dice, ¿se puede estudiar cine teniendo depresión? Sí, sí se puede. Y es algo que quería hablar porque estaba leyendo unos newsletters de unas críticas de cine donde hablaban de su proceso escribiendo y las temporadas que les da ansiedad. Y me di cuenta que es un tema más común de lo que había pensado, el hecho de tener esta enfermedad mental, tener depresión y ansiedad, y aún así hacer algo que es tan emocional como escribir y hacer películas es algo difícil. Y creo que es algo que muchas personas enfrentan diariamente y no se habla, no se discute tanto, y mucho menos hay ese tipo de notoriedad en el circuito fílmico sobre este tipo de cosas. Así que quería contar un poco mi experiencia estudiando cine y trabajando en cine al mismo tiempo de teniendo depresión, porque es algo que a mí me ha pasado, he conocido a personas que les ha pasado, y es algo que yo me pregunté durante mucho tiempo, si sería tan difícil encontrar ese balance entre cómo me siento y lo que hago, pero sí se puede. Y quisiera contar una anécdota, una historia, una vivencia de esas épocas en las que sentí mucho más fuerte el choque entre mi vida personal y mi vida profesional. Y fue allá por el 2019, cuando yo todavía estaba en Morelia, estaba estudiando cine, allá estudié cine y trabajé en algunas cosas de cine. Y una de las cosas que nadie te dice, nadie te prepara, es lo abrumador que se siente cuando llegas a un punto en el que se siente como que la cima y después bajas. Porque estaba leyendo un libro de cine recientemente en el que te decía que si querías elegir una profesión así, debías de renunciar a la normalidad, a los pagos de quincena, a las hipotecas, a ese tipo de cosas, a los préstamos que tienen las personas que sí llevan una vida laboral ejecutiva estable. Pero si eliges el tipo de vida que es freelance, el tipo de vida artística, hay ciertas cosas que no vas a tener en tu vida y debes de aprender a lidiar con ellas, porque inclusive los actores, los directores viven con eso, acaban una película y no saben qué es lo que sigue después, y ese miedo y esa incertidumbre es lo que mueve a las personas. Y si no puedes controlar esa sensación de miedo a lo desconocido, entonces sí va a ser un poco problemático. Debes de aceptarlo y de aprender que es algo con lo que vas a vivir para siempre. Y después del 2017, cuando había presentado una película en la que trabajé y vi mi nombre en la pantalla grande, me sentí feliz y me sentí enamorado de la vida, y llegué al punto más alto que pensé que podía llegar hasta ese momento, aunque claramente no lo es, porque no era mi película, era algo solamente en lo que yo colaboré. Pero ver mi nombre, ver las cosas que yo había filmado, se sintió lo máximo. Hasta que acabó la función y tomé el taxi a mi casa y me quedé pensando, ¿esto es todo? Tantos meses de trabajo y ya, ¿qué sigue después? Estaba trabajando en una revista de cine, estaba colaborando en muchas cosas, y después de eso hubo una temporada en la que la revista quebró, ya no salían muchas cosas, y sentí este vacío absoluto porque durante esos días yo pensé, ok, este es el momento que tanto había querido, después de aquí solamente se puede ir para arriba. Pero no, es una montaña rusa, a veces estás acá, a veces estás allá. Y darme cuenta de eso me costó mucho tiempo, y estuve mucho tiempo deprimido por la misma situación en la que pensé que nunca más volvería a pasar, hasta que pasó. Y fue lo mismo, y después de ese tiempo y después de algunos tiempos de inactividad fue así, épocas de mucho trabajo y trabajo chido, épocas en las que no había nada. Era un ping pong que sucede igual en los ambientes laborales comunes, pero sucede mucho más brutalmente y salvajemente en el cine, porque ahí involucras tus sentimientos y tu alma de una forma más apasionada. Si estás trabajando en una oficina, no sé, llevando las cuentas, siendo el contador, y después no hay trabajo y pasan 5 meses y tienes que buscar otro trabajo, te da la ansiedad de no saber cómo lo vas a hacer con la renta y todo eso. Pero si a eso le sumas tus emociones y lo que invertiste de ti, de tu cariño
en un proyecto se vuelve más doloroso cuando termina. Y para el 2019 no había procesado todo este tipo de depresión que tenía, y aparte mezclada con las cosas que me sucedían en mi vida, llegué a un punto en el que ni siquiera estaba haciendo las cosas bien y trabajaba en cine, pero no daba lo mejor de mí, no me emocionaba. Lo di por sentado muchas cosas, las clases. Llegué a tener, esto me acuerdo muy claro, estaba en un taller de guionismo de cine y el maestro, que no diré quién es, bueno, no maestro, no era un maestro, era un director de cine, que fue como un curso especial de un fin de semana en Morelia. Estaba dándonos la tarea de hacer un guión basado en una experiencia personal que más nos dolía, porque él tiene esta idea de que el cine más personal era el mejor. Ya es debatible y será para otra ocasión. Pero en ese tiempo aún no procesaba muchas cosas de mi vida y le hice caso, elegí el tema que más me dolía e intenté hacerlo guión. Y cuando llegó el momento en la clase en el que todos lo estaban exponiendo, entré en un ataque de pánico, me empecé a hiperventilar y sentía que mis manos sudaban, me temblaban las piernas. Tomé mi mochila, hice como que iba al baño y no volví, porque no pude con la sensación de exponer un cine tan personal. Ahora siento que no debe de ser tan así y que al menos es algo que me gustaría hablar más adelante. No deben de forzarte las historias y debes de ser muy cuidadoso en los talleres de cine en los que vas para que no afecten las voces externas tu manera creativa. Pero concentrándonos en el tema de la depresión, después de eso me di cuenta que estaba mal, que no estaba disfrutando ni siquiera las cosas más pequeñas como estar en una clase de cine. Y me metí a trabajar en otra producción en la que las cosas salieron un poco mal, y sin entrar mucho en detalle sobre eso, quedé muy triste porque nunca me volvieron a llamar y nunca supe qué pasó y pensé que era mi culpa. Y yo pensé que tal vez no era mi culpa, sino que fue un malentendido. Y el no saber qué pasó y el estar en la incertidumbre se volvió un poco ansioso. Y me metí a terapia y estuve lidiando con todas esas emociones. Y corté a meses después en los que ya disfrutaba mi vida personal y mi relación con las personas cambió demasiado. Estaba llevando una vida social activa que tenía meses sin disfrutar. Pero al mismo tiempo mi vida profesional en el cine estaba disminuyendo cada vez más. Estaba trabajando, escribiendo críticas, pero no era algo que me llenaba tanto, ni me generaba tanto, ni era lo que quería en ese punto de mi vida. Pero encontré esta contradicción en mí. ¿Cómo es que el año pasado y hace 2 llevaba una vida profesional de cine tan impresionante y mi vida social era muy espantosa? Y ahora es lo contrario, llevo una vida social que me encanta y amo a las personas que están en mi vida y las que he conocido, porque conocí muchas personas nuevas, pero no estoy haciendo nada por mi futuro. Y en esos días, en esos meses, platicando con un amigo que estaba en otra parte de México, me dijo: oye, fíjate que en el lugar en el que yo estoy ocupan fotógrafos, es en Playa del Carmen, Quintana Roo. ¿Por qué no te vienes unos días? Sirve que trabajas haciendo fotos y te distraes y ves qué onda, ¿no? Porque es algo de lo que yo le había hablado. Y también por ese punto había otra oferta de trabajo de irme a otra ciudad a trabajar más en otra área que no tiene nada que ver con cine. Y me acuerdo mucho una noche que estaba cenando con mi hermano tacos y le contesto, le dije: es que siento que ya llegué a mi límite. No me estoy desarrollando a un nivel profesional en cine aquí. Me encanta estar aquí, me encanta Morelia, me encanta mi vida. Pero siento que estoy dejando pasar el tiempo y no estoy creciendo. No estoy llegando a ningún lado. Y a ese punto los trabajos que me estaban ofreciendo en el cine eran exactamente lo mismo que ya sabía hacer. No me dejaban la oportunidad de aprender. Yo quiero dirigir y quiero hacer películas y quería enfocarme en otras responsabilidades más fuertes, como ser asistente de director o de fotografía, cosas en las que no me daban la oportunidad porque ya tenía un tipo de currículum en otras áreas que fueron accidentalmente llegando, y sentía que si me quedaba me iba a estar estancado
Y fue cuando le dije a mi amigo, bueno, déjame, voy, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero para no sentir esta ansiedad de me voy para siempre, dije, pues voy en diciembre, que es cuando ocupan más fotógrafos, y a ver qué sucede. Y sirve que trabajo más que algo que no he hecho en mucho tiempo, que es fotografía. No dirección de foto ni asistencia de cámara, sino fotógrafo en general. Y fui y me mudé a una ciudad completamente nueva y aprendí a trabajar como fotógrafo. Y al momento de llegar y los primeros días fue algo absolutamente abrumador para mí. Y me acuerdo que llegaba de mi casa al trabajo y lloraba y no entendía por qué lloraba. Si estaba teniendo todo lo que quería, me iba bien económicamente y socialmente y estaba aprendiendo algo nuevo. Pero tenía esta ansiedad impresionante en mi sistema porque estaba fuera de mi zona de confort y estaba aprendiendo cosas nuevas y sentía que no era lo suficientemente bueno para lo que hacía y que podía hacerlo mejor, pero no podía. Y lo que hice fue ir a terapia en una nueva ciudad con una nueva psicóloga. Le conté lo que estaba pasando, cómo se supone que debía de estar feliz porque estaba teniendo lo que quería y no me sentía lleno, no me sentía contento. Y pensé, quizás algo malo en mí, quizás no tengo la capacidad en mi cerebro de producir serotonina y bajar mi cortisol o algo relacionado a eso. Y creo que ese fue el punto que más me ayudó, el ir a terapia y darme cuenta que eran cambios normales, que cuando sales de una zona de confort y te enfrentas a lo nuevo y a lo desconocido, sucede. Y a veces lo importante no es que tengas miedo y que esperes a que el miedo se te vaya, porque es algo que muchas veces nos equivocamos y pensamos que el miedo nos hace débiles y creemos de tranquilizarnos y esperar a que el miedo pase, pero no, el miedo nunca se va a ir y no debería de irse porque es parte de lo que nos hace sentir vivos. La clave está en avanzar inclusive con miedo. Y en ese tiempo me acuerdo que un amigo me dijo, qué valiente te ves temblando de miedo, pero arriesgándote a vivirlo. Y es verdad, porque todo lo que alguna vez quieras va a estar del otro lado y no es una especie de discurso emotivo tipo TED de el miedo es solamente una fase de la vida que le puedes pegar y pasar por encima. No mames, no. El miedo es algo muy cabrón que te paraliza y te destruye y te quiebra y te tira al piso y quieres llorar y taparte con una cobija y no saber nada de la vida. Y si lo mezclas con ansiedad y depresión, es como un oso que te está comiendo la piel mientras un cavernícola te patea la cabeza y unos perros te arrancan los dedos. O sea, se siente brutal. El balance que yo he encontrado entre eso es hablarlo y hablarlo en terapia. Y es el consejo que le daré a todas las personas que quieran hacer cine, que sientan o que estén pasando un momento depresivo, ya sea que tengan depresión clínica y ansiedad o que solamente estén pasando una temporada triste en su vida. Que pueden encontrar el balance, pueden hacer películas y pueden llevar una vida en la que ustedes sientan que tiene estos altibajos. Porque la vida del cineasta es así, son altibajos, son subidas y bajadas. Y lo importante es hablarlo, lo importante es saber usarlo a tu favor. Porque creo que no hay mayor regalo para un artista que eso. Porque entiendes más cosas, porque lo vives más de cerca, porque lo sientes más. Imagínate eso, eres un escritor que se dedica a hacer historias emocionales y eres la persona más emocional de la vida. Es un regalo. Y leyendo este libro de su cine, su vida y sus monstruos de Guillermo del Toro, hay una parte en la que él habla de eso, de cómo a veces las cosas que vemos como defectos son virtudes, pero enmascaradas o tapadas como nuestras mayores imperfecciones. Porque es exactamente así. Tú ves tu debilidad emocional de ser sensible y de llorar mucho como algo que te va a impedir ser un buen escritor, hasta que te das cuenta que es lo que necesitas para ser un buen escritor, esa fuerza emotiva y ese tacto para las historias. Y sucede lo mismo. Llevar una vida que es como una montaña rusa te está preparando para tu vida como cineasta, como directora, como director de cine,
en la que será así. A veces harás una película y pueden pasar 3 años en los que no. Pero está bien, porque aprendes que así es la vida. Es un día a la vez, es no saber qué va a pasar. Pero tienes que aprender a estar cómodo en la incomodidad. Es difícil y la mejor forma de hacerlo es practicando. Te puede tomar meses o años, pero eventualmente llegarás ahí. No pienses que porque aún no lo controlas nunca lo vas a controlar. Quizás tienes 17 años o 15 y estás empezando a hacer cine, pero no te puedes organizar para hacer una carpeta de trabajo o para hacer un corto con tus amigos. O ya hiciste los planes y te levantas y te sientes triste y no quieres salir. Y está bien. No seas tan duro contigo mismo, contigo misma. No seas tan duro contigo mismo, porque habrá días en los que no puedas y habrá días en los que sí. Pero no pienses que siempre será así. Llegará un punto en el que inclusive en los días malos puedas. Inclusive en los días en los que te sientes abrumado por la existencia y con ganas de llorar, serán los días en los que mejor trabajes. Pero es la práctica, es la constancia. Mientras más lo haces, menos miedo te dará, menos sensaciones de pánico. Porque al final es mejor sentir miedo por empezar un proyecto nuevo que no empezar nada nunca. Y si estás en este tipo de duda de no sé si debo hacer mi cortometraje, porque qué tal que me sale mal, y qué tal que todos se burlan de mí y a nadie le gusta. Yo soy la persona con más ansiedad que conozco y le estoy a una cámara, aunque nadie me vea, porque me ayuda, porque es mi forma de sacar lo que siento, porque es una catarsis. Así que haz tus cortos si nadie los ve, o si los ve nada más tu mamá y tu papá, e inclusive si ni a ellos les gusta. Mientras tú lo disfrutes y te haga feliz, hazlo. Eventualmente, si haces suficientes cosas malas, harás una buena. Y es lo mismo con saber manejar la depresión y el cine. Mientras más te conozcas y mientras más vayas a terapia y entiendas lo que te hace funcionar y lo que no, más podrás llevar un control y una mejor organización de tu vida. No vas a ser la misma persona que eres a los 15 o que eres ahorita que estás viendo este video durante 5 años. Y al menos en el cine, debutar como directora, no hay presión. Muchos debutan después de los 30. Porque te lleva mucho tiempo y te lleva trabajo. O inclusive hasta los 40. Y es algo que no... Hay tiempo, hay vida. Después de los 40 puedes hacer 30, 50 películas si quieres. La mayor cosa que le diría yo a las personas que viven con esa ansiedad y quieren hacer cine es eso, es relájate, o sea, hay tiempo, sobra. Lo principal es que estés bien tú. Cuando estés bien tú, todo lo demás irá fluyendo. Y la mejor forma de estar bien es en terapia, háblalo con tus amigos. Si no tienes dinero para ir a terapia, porque es algo que también sucede, y más ahorita en las épocas que estamos de pandemia, que es algo caro. Hay páginas en las que ofrecen terapia gratuita, hay líneas de apoyo, puedes inclusive hablarlo quizás. Obviamente todos necesitan terapia, pero quizás tal vez solo quieres a alguien que te escuche, así que elige a la persona que tengas más confianza. Puede ser tu tía, puede ser tu mamá, tu primo, tu hermana, tu mejor amiga. Y dile lo que sientes, pero no te lo quedes adentro, porque eso es la muerte de un artista, el encapsularlo. Escríbelo, fotografíalo, dibújalo, sácalo de tu sistema, no dejes que se quede dentro de ti. Y te prometo que cuando hagas eso, sentirás como que se te quita de encima un hipopótamo que se comió un elefante y después a 5 otros hipopótamos. Se vuelve fácil. Así que no te preocupes. Y siempre habrá caminos y siempre habrá opciones. Solo es cosa de ser paciente y llevarlo donde la vez. Así que tómenlo por esa parte. Y quizás más adelante hablemos un poco más sobre casos específicos en los que yo lidié con ataques de pánico en el set, porque me ha pasado que tenga ataques de ansiedad en plena grabación, en plena preproducción o postproducción y en muchas cosas más. Así que quizás eventualmente hablamos un poco más de eso y lo exploremos a fondo, pero por el momento pues, tómense una nieve y coman unas papitas, que todo va a estar bien eventualmente. Siempre lo está.